Dios les bendiga. Un gozo estar nuevamente junto a ustedes en la casa del Señor. Pues mi nombre es Gabriela y tengo el honor y el privilegio de compartir con ustedes la palabra del Señor hoy. Siempre que lo hago consciente de la gran responsabilidad que es y el privilegio que es poder abrir la palabra del Señor ante ustedes. Así que me gustaría nuevamente orar y pedirle al Señor que sea Él quien hable en este tiempo. Amén. Amado Padre que estás en el cielo, tú eres el Dios al que adoramos. Tú eres el que estás reinando por la eternidad. Tú eres nuestra porción, nuestro libertador, nuestro lugar seguro. Tú eres nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Consolador, nuestro Sanador. Y en esta mañana con humildad rogamos, háblale a tu pueblo de nuevo. Ayúdanos a nuevamente entender tu palabra, tu evangelio y cuáles son las implicaciones para nuestras vidas. Que lo que escuchemos, Señor, sea dirigido por tu Espíritu Santo, ya que tú eres el único que sabes llegar a lo profundo de nuestros corazones. Que no sea yo, sino tú hablando a través de tu palabra. Lo ruego con mucha humildad, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Me siento rara hoy. Ahora hay algo nuevo, lo voy a preparar, ¿verdad? Los otros días, los que fueron al concilio saben que en mi estado óptimo, yo camino bien rápido. O sea, no hay espacio. Y los otros días Kelvin, mi esposo, me dice, oye, tú estás como caminando como que más lento. Yo siento que te toca arrastrar. Y yo, ¿por qué será? Wow, ¿verdad? No sé, no sé si es que algo pesa más. Y entonces algo que está pasando cuando predico es que me asfixio. Así que también tengo que hablar más lento. Así que si me ven pausadita y me traje la agüita, es por eso. Ya les di el disclaimer. Y ahora ustedes con mucha gracia y compasión, pues caminan conmigo más lento. ¿Está bien? El Catecismo de Westminster proclama que el fin principal del ser humano es glorificar a Dios y disfrutarlo para siempre. Que el fin principal del ser humano, su propósito último es glorificar a Dios y disfrutarlo para siempre. Sin embargo, una mirada a nuestro alrededor te podrá decir que algo pasó, que nos desviamos en el camino, porque no parece que el ser humano promedio dedica su vida, ¿verdad?, a glorificar a Dios y ni siquiera considera el disfrutar de Dios como una parte esencial de su descripción de trabajo cósmica, ¿verdad? Y lo triste es que a veces parecería que ni esos que pasaron gran parte de su infancia y adolescencia en la iglesia, o muchas veces aquellos que seguimos asistiendo al templo los domingos, vivimos ni siquiera una sombra de este alto y deseable llamado. La revista The Atlantic publicó un artículo la semana pasada titulado "La razón malentendida por la que millones de estadounidenses dejaron de ir a la iglesia". Ese era el título, bien catchy, bien corto. Pero el autor hablaba desde su propia experiencia, y experiencia que es similar a la mía y a la de Kelvin y quizás otros jóvenes que nos criamos aquí. Y es que eres iglesia durante años con jóvenes de tu edad y de momento los años pasan y miras hacia el lado y tú dices, ¿dónde están? Pues en el grupo de jóvenes éramos como 30, porque ahora somos 6. El autor hablaba del libro de Jim Davis y Michael Graham, donde indican que sí, mientras hay parte de las personas que deciden no regresar a la iglesia por abusos religiosos o por la corrupción moral de las iglesias, gran parte de los que se fueron
Se fueron simplemente, y aquí viene la razón, porque se fueron. No pasó nada. No pasó algo radical, se fueron. No pasó nada más que la vida en el siglo XXI. El artículo dice así: el libro sugiere que el problema definitorio que expulsa a la mayoría de las personas que se van es cómo funciona la vida en el siglo XXI. La América contemporánea simplemente no está configurada para promover la reciprocidad, el cuidado o la vida en común. Más bien, está diseñada para maximizar los logros individuales definidos por el éxito profesional y financiero. Tal sistema deja muy poco tiempo o energía para formas de comunidad que no contribuyen a la propia vida profesional o, a medida que uno envejece, a las perspectivas profesionales de sus hijos. El autor dice: el trabajismo reina en Estados Unidos y por eso la comunidad en Estados Unidos, incluida la comunidad religiosa, es un problema matemático que no cuadra. Como está diseñada la sociedad y lo que está priorizando la sociedad, no parece dejar espacio para esto, o para venir y sentarme más temprano para compartir con mis hermanos. El trabajismo, el logro, el éxito, la buena vida que nos está vendiendo este siglo no va a la par con lo que exige de nosotros ser parte de una comunidad reunida alrededor de la persona de Jesús. Eso es la conclusión, ¿verdad?, del artículo. ¿Por qué se fueron? Porque la sociedad ya no está diseñada para promover los espacios de comunidad, mucho menos una comunidad fundada en el amor sacrificial como el de Jesús. Y nosotros vamos a la Biblia y eso no está tan lejos de lo que encontramos, aunque yo creo que el apóstol Pablo quizás utilizaría otras palabras para diagnosticar el problema. Y con eso en mente, les invito a ponerse de pie para leer la porción de Romanos 1, 18 al 25. Y dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se los hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Esa es la palabra del Señor. Pueden sentarse. No sé cuántos habían leído esta porción de Romanos, pero Pablo en Romanos y en esta porción no come cuento. Y él está diagnosticando el problema del ser humano como un problema de idolatría.
Un problema de idolatría que va en contra del mismo orden establecido por Dios. Un problema que trata con la médula de la realidad, o sea, de cómo vemos las cosas, de cómo nos relacionamos. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador. Pablo traza la rebelión humana contra Dios al rechazo del ser humano por la verdad. Rechazo que los llevó a rendir adoración a criaturas en lugar de al único Dios que es merecedor de esa adoración. Siendo en ocasiones nosotros mismos una de esas criaturas a las que escogemos rendirle culto. El análisis de Pablo nos dice que no fue un simple error, sino que se trata de un deliberado esfuerzo por suprimir la verdad que Dios ha hecho evidente de sí mismo. Pablo dice, mira, desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su poder eterno, su divinidad se han visto con toda claridad. De modo que aún los que no creen lo pueden ver y entender. De manera que no hay excusa. La tragedia es que sabiendo y conociendo que hay algo más y que no somos nosotros, escogimos suprimir y rechazarlo para nuestro propio detrimento. Irónicamente, aquellos que pensaron que era sabio, vamos a adorar lo que vemos, terminó siendo necedad. Y lo absurdo, o sea, cambiaron la gloria del Dios incorruptible por lo corruptible. Cambiamos la gloria del Dios incorruptible por lo corruptible. Escogimos lo perecedero en lugar de lo eterno. Escogimos la mentira en lugar de la verdad. La idolatría es seria porque es una afrenta a la gloria de Dios, privando a Dios de su merecida gloria. Si hay algo glorioso y digno de adoración y alabanza, es el Creador. Y el ser humano dijo, negativo. El pájaro este se ve bien. Hoy en día, negativo, yo me veo lo más bien. Privando a Dios de su merecida gloria. Nosotros no leímos los siguientes versos, pero en los versos del 29 al 32, Pablo nos da una lista de vicios, pecados que contaminan todos los aspectos de la vida humana. La parte sexual, social, familiar, personal. Porque la idolatría no es meramente un asunto espiritual. El problema de a lo que yo decido rendirle mi adoración tiene que ver con todas las dimensiones del ser humano. Y por eso es que el problema de la idolatría es persistente, es extensivo y es, como dice Christopher White, un autor, alienante, oscurecedora, degradante, divisiva y mortal. En otra parte de su libro que se llama La misión de Dios, es un excelente libro, es largo, pero muy bueno. Wright expresa, también es radicalmente, terriblemente irónico que al tratar de ser como Dios, ¿verdad? La tentación y la rebelión original donde decidimos ponernos a nosotros criaturas en el lugar del Creador, hemos terminado siendo menos humanos. Cuando nosotros vamos a Génesis 1, ¿verdad? Y nuestra manera de vernos a nosotros mismos no debe iniciar en Génesis 3, debe iniciar en Génesis 1. Dios hizo una creación perfecta, con un diseño perfecto. Y parte de ese diseño perfecto es el ser humano creado a imagen y semejanza de Dios, señoreando junto a Dios al resto de la creación. Ese es el diseño. Ese es el ideal de Dios, ¿verdad? Cuando creó a la humanidad.
Y Wright reflexiona sobre eso y dice, entonces, ¿qué parodia es cuando los humanos, quienes son ellos mismos la obra de las manos de Dios y fueron hechos para gobernar el resto de las obras de las manos de Dios, eligen en cambio adorar la obra de sus propias manos? Y él concluye, mira, sin duda la idolatría distorsiona, degrada y disminuye nuestra humanidad. Así que la idolatría no es solamente una afrenta a la gloria de Dios, es también una afrenta a nuestra propia humanidad, al diseño que Dios tenía pensado cuando nos diseñó a cada uno de nosotros. No en balde, Dios no es indiferente al asunto de la idolatría. Y nos dice el verso 18 que por eso Dios revela su ira contra toda impiedad e injusticia de hombre que con injusticia restringen la verdad. Mira la realidad de cómo son las cosas. Él es creador y nosotros criaturas. Y para Pablo en esa porción la ira de Dios se manifiesta en su decisión de entregarnos. En su decisión de darnos precisamente lo que deseamos y dejándonos a la merced de las consecuencias de nuestras propias decisiones. Y usted dirá, eso está bien interesante, Gabriela, pero yo no sé si tú sabes, pero en mi casa yo no tengo ningún ídolo de Baal, ni de Acera, ni nada de eso. La realidad es que Pablo no solo está describiendo la caída de Adán y Eva en el jardín. Pablo no solamente está hablando del pecado del pueblo de Israel, Pablo está describiendo y diagnosticando el problema fundamental en cada ser humano. La obstinada tendencia a rechazar la verdad de Dios por una mentira, a escoger adorar a la criatura en vez del Creador. Por eso Juan Calvino le llamó al corazón del hombre una fábrica de ídolos. Y así sigue siendo. Estamos más finos, ¿verdad? No tenemos altares, no tenemos, pero aunque nuestros ídolos se han transformado, seguimos siendo expertos en fabricar ídolos. Y precisamente porque se han transformado, es necesario sentarnos y analizar cuáles son los ídolos de la cultura occidental del siglo XXI. Es verdad, ya nosotros no vamos tras los Baales, no estamos tras Acera, pero el patrón sigue siendo que seguimos rechazando la verdad de Dios. Escogiendo adorar a la criatura, a veces nosotros mismos, dándole toda nuestra atención, toda nuestra mente, todo esfuerzo y todo nuestro corazón, en lugar de rendir culto al único Dios que tiene el nombre sobre todo nombre. Cuando primero leí este artículo que les mencioné al principio, yo automáticamente pensé, esto es un asunto de adoración mal enfocada. Esto es un asunto de idolatría. El trabajismo, el éxito, los logros, esos son los ídolos del siglo XXI. ¿Y cuántos más hay? Y hay un montón de cristianos hoy en día realizando el necesario rol profético de discernir cuáles son esos ídolos en nuestro tiempo. Analizando desde la Biblia, desde el conocimiento sociológico, cuáles son los ídolos que están capturando el corazón de la criatura hoy. Y muchos de ellos han resaltado una lista que no creo que sea exhaustiva, pero han hablado del secularismo, el trabajo, la familia, el individualismo, los medios, la prosperidad material, la seguridad nacional e individual, el placer, la productividad, el consumerismo, el capitalismo. Y han mencionado estas cosas y los desenmascaran como los ídolos del siglo XXI. Y entonces nuestro trabajo es
dirigidos por el mismo Espíritu Santo de Dios, discernir cuáles son esos que seducen mi corazón con más facilidad. ¿Dónde yo caigo? ¿Cuál es el altar que yo vuelvo a ir una y otra vez? El celular, en mi caso, este es testimonio personal, no se sienta aludido. Es absurdo lo rápido que yo cojo el celular simplemente para verlo y hacer así. Al punto de que yo he tenido, el celular tiene la opción, ¿verdad?, de restringir páginas de internet. Su función original es para proteger a sus hijos. Pero alguien tiene que proteger a esta porque no tiene dominio propio. Pues yo he recurrido a bloquear Facebook, bloquear Instagram, bloquear YouTube. No es que no los veo, pero no los puedo ver desde el aparato que se ha convertido en casi un apéndice de mi mano. Porque cuando vengo a ver, se llevó toda mi atención, se llevó todo mi tiempo, se llevó el ver cuántas personas le dieron like o no, porque para saber, tú sabes, porque muchas veces la criatura es yo. Entonces, necesitamos sentarnos y confrontarnos qué es lo que está seduciendo mi corazón, el dinero. Y no es cuestión de cuánto tenemos. Yo le digo a mi esposo, a veces se me hace tan difícil dar el diezmo. Y lo doy, pero yo digo, ¿por qué hay tanta lucha? Porque eso se convierte fácilmente en mi ídolo. Porque me brinda seguridad, me dice que yo voy a estar bien. No te preocupes que estamos set. La disciplina entonces es a la que llega, yo lo mando y gracias a Dios por... Se me olvidó el nombre de la plataforma, que no es ATH Móvil, Splash. Gracias. Porque es como, ¡pum!, lo tiré ya no hay que pensarlo mucho. Porque mi corazón es seducido fácilmente, lamentablemente. Quizás esa solo soy yo. ¿Cuál es la razón malentendida de por la cual muchos simplemente abandonan la iglesia? Muchos nos vamos porque tenemos el corazón dividido. Y porque un corazón dividido eventualmente va a elegir su alianza y lo hará por aquello que tiene nuestro tiempo, que tiene nuestra atención, que tiene nuestra mente, que tiene nuestro deseo. Y si no estamos enfocados en el único digno de recibir nuestra adoración, en la mayoría de los casos vamos a elegir por nuestros ídolos. El artículo presentaba varios casos, ¿verdad?, que pueden ser la historia de muchos. Una joven de 30 años que en su adolescencia y años universitarios estaba comprometida con la iglesia, pero se casa con un no creyente, tiene un hijo, tienen 2, y de momento un día decide no ir a la iglesia. Quizás porque no durmió bien, o quizás porque prefiere descansar, o porque quizás encontró un curso que puede tomar para mejorarse a sí misma. Y el sueño americano ganó, y cuando viene a ver, ya no es parte de la iglesia. Otra persona entra en la fuerza laboral y tiene una carga laboral de 60, 70 horas semanales. De momento, en los domingos compite con su deseo, mira, de continuar invirtiendo en él, sus amistades, en su desarrollo, hasta que poco a poco, ¿cuál gana? Y en ambos casos es casi imperceptible, ¿verdad? Pero poco a poco dejamos que nuestros ídolos, trabajo, la familia, la buena vida que el siglo XXI nos está ofreciendo, desplace la verdad de Dios hasta que cuando venimos a ver, no estamos. Pero el artículo dice algo importante. Dice, el problema no es que tenemos frente a nosotros una sociedad saludable y sostenible que no tenga espacio para la iglesia. El problema es que muchos han adoptado una forma de vivir que nos ha dejado solos, ansiosos e inseguros de cómo vivir en comunidad con otras personas. Es decir, no estamos hablando de 2 buenas maneras de vivir y tú escoges la que mejor te funcione.
es que una lleva a salud, a florecimiento y la otra parece redundar en soledad, ansiedad e incertidumbre. Los ídolos privan a Dios de la gloria que Él merece, distorsionan la imagen de Dios en nosotros y en última instancia nos dejan profundamente decepcionados porque son incapaces de cumplir aquello que prometen. Rechazamos la verdad de Dios, escogemos adorar a criaturas, incluyéndonos a nosotros mismos, y en última instancia lo hacemos a costa de nuestro propio bien y florecimiento. La idolatría es una forma de automutilación. Y es por eso, y no es la vida que Dios tenía pensada para nosotros. O sea, la idolatría, el ir tras estos ídolos que son ahora quizás un poquito más finos, un poquito más disimulados, sigue siendo un tropiezo y no nos está permitiendo cumplir el fin último para el cual fuimos creados. ¿Se acuerdan cuál era? Glorificar a Dios y disfrutarle. Llevo pensando en este pasaje de Romanos 1 por mucho tiempo, así que por eso quizás, ¿verdad? Cuando leí ese artículo fue que levantó bandera y me acordé. Y los otros días en mi tiempo devocional estaba leyendo el Salmo 81 y nuevamente me vi leyéndolo como que en conversación con Romanos. Y no se preocupe que no vamos a hacer otra predicación del Salmo 81, pero de manera rápida dice el Salmo 81, Asaf comienza con un llamado a la adoración, a celebrar en fiesta solemne a nuestro Dios porque es estatuto para Israel. Comienza con un llamado a adorar a Dios. Y luego recuerda cómo Dios intervino con el pueblo de Israel en Egipto y en el desierto. Y luego el Salmo pone en palabras de Dios las mismas palabras que le dio al pueblo de Israel cuando les pronunció el decálogo, los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Dice, oh Israel, si tú me oyeras, no hay entre ti Dios ajeno, ni adores a Dios extranjero. Yo, el Señor, soy tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Pero mi pueblo no escuchó mi voz. Israel no me obedeció. Por eso los entregué a la dureza de su corazón, para que anduvieran en sus propias intrigas. Oh, si mi pueblo me oyera, si Israel anduviera en mis caminos. Y cuando leí eso me estuvo interesante que vemos el mismo patrón que Pablo expone en Romanos, usando casi las mismas palabras, ¿verdad? La insistencia de ir tras dioses ajenos, tras ídolos a pesar de las claras directrices de Dios. La obstinación del pueblo de no escuchar a Dios en rechazar la verdad pronunciada. La decisión de Dios de entregarnos a la dureza del corazón para darnos exactamente lo que queríamos. O como dice el salmista, para que anduviéramos en nuestras propias intrigas. Y mientras que en Romanos vemos a Pablo, el teólogo, yendo por la yugular del problema, atacando sin reservas a la idolatría con argumentos teológicos, intelectuales, espirituales, éticos y sociales, en el Salmo 81 vemos a Dios exponiendo el mismo problema. Y yo, léalo en su casa luego, ¿verdad? Pero por lo menos yo, al leerlo, no leo dureza, no leo castigo, yo leo lamento. Yo veo a Dios lamentándose por su creación sumergida en desgracia. Veo a Dios diciendo, si me oyeras, yo soy tu Dios, yo te liberé. Si mi pueblo me oyera y anduviera en mis caminos. Veo a Dios lamentándose por la obstinación de la idolatría y por sus nefastas consecuencias. Y no leímos todo el Salmo, pero también veo a Dios listo para darnos lo mejor si tan solo estuviésemos dispuestos a recibirlo. Dios dice, abre bien tu boca y la llenaré. Si me oyeras y anduvieras en mis caminos, en un momento yo intervendría. En un momento yo les haría justicia.
En un momento yo te alimentaría con lo mejor del trigo y con la miel de la peña te saciaría. La tragedia de la idolatría, de ir tras los ídolos sofisticados de nuestro siglo XXI, es que creyéndonos el cuento de que esa es la mejor vida, terminamos con cisternas rotas que no son capaces de retener agua en lugar de acudir al agua viva. Terminamos con vidas que se caracterizan por soledad, ansiedad e incertidumbre. En buscar lo que nosotros consideramos buenos, nos perdemos lo mejor, lo que Dios está dispuesto a darnos si tan solo le escucháramos. Y como bien continúa exponiendo Pablo en la carta a los Romanos, Dios se toma esto en serio. Él está listo para darnos lo mejor. Y por eso Dios responde con lo único que tiene poder para salvación, el Evangelio de Jesucristo. Ante el problema persistente del corazón idólatra, está Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo haciendo frente a nuestros ídolos. En palabras de Pablo en Colosenses, los confronta, los desplaza y en la cruz de Jesús los despoja, haciendo de ellos un espectáculo público, desenmascarándolos como lo decepcionante que son y triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús nos enseña lo que es verdaderamente vida y hace camino por medio de su vida, muerte y resurrección para que podamos regresar a la gloriosa intención de Dios para sus criaturas, que le adoremos y que le glorifiquemos. La razón por la cual nuestro corazón es una fábrica de ídolos, ¿saben cuál es? Es porque nuestro corazón se hizo para la adoración, pero para adorar al único digno de esa adoración. Y en ese glorificar y adorar a Dios, encontramos nuestro supremo bien y disfrute. Por eso es que Dios es tan celoso con su gloria. Por eso es que Dios se presenta desde Génesis a Apocalipsis con una apasionada misión: dar a conocer su nombre. Por eso la encarnación, por eso la llegada del Espíritu Santo, porque en conocer y experimentar al Dios Trinos, en adorar y disfrutarle, experimentamos la verdadera buena vida. Cuando lo escuchamos, cuando lo adoramos, cuando rechazamos la mentira y nuestros ídolos, abrimos la boca y somos saciados. Nos alimentan con el mejor trigo y con la miel dulce de la peña. Encontramos delicia y plenitud de gozo. Experimentamos vida a todo dar, vida en abundancia. Los ídolos tarde o temprano nos fallarán. Y si somos sinceros, ya nos están fallando. Nos decepcionarán y saldrá a relucir lo patéticos que son. En cambio, Dios está listo. Dios está listo para darnos lo mejor cuando le creemos. Cuando vivimos en Jesús según sus propósitos. Cuando damos nuestro tiempo, nuestra atención y nuestra mente al único que es digno de recibir la gloria, el honor y el poder, al único creador del cielo y de la tierra. Dios está listo para hacernos florecer cuando le glorificamos y le disfrutamos. La adoración a Dios es un lugar seguro para estar. Y reconocer y adorar su gloria redunda en nuestro sumo bien. La gloria de Dios, dijo uno de los padres de la iglesia, es un ser humano plenamente vivo. Un ser humano parado firme en la verdad. Un ser humano que adora al Creador y sirve a la criatura desde su amor al Creador.
Como les dije, el trabajo de discernir cuál es el ídolo que está seduciendo mi corazón es nuestro, pero estamos en buena compañía. El Espíritu Santo de Dios quien revela. Pero amados, si se les olvida todo, recuerden esto. Adorar a Dios, glorificarle, disfrutar de Él. Solo ahí nosotros experimentamos verdadera vida en abundancia. Solo ahí experimentamos la vida que Dios en su soberanía y creatividad majestuosa pensó para nosotros. ¿A quién adoraremos hoy? Amado Dios, Padre Celestial, tú que eres el único digno para recibir la gloria, la honra y el poder. Tú que eres el único creador del cielo y de la tierra. Tú que eres el único glorioso, hermoso, majestuoso, deseable. Tú que eres el único digno de nuestra adoración. Con humildad nos paramos delante de ti y confesamos todas esas veces que nuestro corazón es seducido por los ídolos del siglo XXI. Y rogamos que tu Santo Espíritu los traiga a la luz, que la cruz de Jesucristo los confronte y los desplace y que podamos vivir vidas donde nuestro único y supremo bien es adorarte a ti con todo lo que eso implica. Señor, qué maravilloso que el adorarte aumenta tu gloria, pero también redunda en bendición para nosotros. Que en adorarte tu creación florece. Porque si hasta los cielos proclaman tu gloria, si hasta toda la creación alaba a Jehová, ¿cómo nosotros nos vamos a perder de eso? Y gracias por Jesús, por abrir camino, por permitirnos regresar a ti, verte tal cual eres y disfrutarte. Oh Jesús, continúa revelándote a nuestra vida, glorifica tu santo nombre, captúranos con tu gloria y con tu amor. Lo pido en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga mucho.